En los cielos helados de Siberia y los hangares secretos del Kremlin, se gestó una historia que muy pocos se atreven a contar. No se trata simplemente de aviones. Se trata de poder, de orgullo nacional, de una carrera desesperada por no quedarse atrás en un mundo dominado por el radar, el sigilo y la supremacía aérea. Mientras Estados Unidos acaparaba titulares con sus cazas F-15, F-16 y luego los letales F-22 y F-35, Rusia callaba. Pero en su silencio, creaba. Y lo que creó, desde la mente de un ingeniero llamado Pavel Sukhoi, fue una línea de monstruos de metal con nombres como Su-27, Su-30, Su-35 y el casi mitológico Su-57. Y si te dijera que algunos de estos aviones pueden esquivar misiles girando con una agilidad que desafía la física. Y si te contara que durante años, Occidente subestimó lo que estas máquinas podían hacer, simplemente porque Rusia jamás quiso que se supiera todo. ¿Estás seguro de que conoces la historia completa de los cielos de combate? No todos están preparados para mirar detrás del telón. Hay secretos que incomodan. Algunos que incluso contradicen todo lo que creíste saber sobre la superioridad aérea. Pero si decides quedarte, si estás dispuesto a desafiar tus propias ideas y descubrir lo que nadie se atrevió a contar, entonces abróchate el cinturón. Vamos a despegar hacia el corazón de la historia no contada de Sukhoi. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Pavel Osipovich Sukhoi no era un hombre cualquiera. Nacido en 1895, en el corazón del Imperio ruso, su nombre no estaba destinado a figurar junto a los zares o los revolucionarios, sino a volar por encima de ellos. Mientras el mundo se desangraba en la Primera Guerra Mundial, él soñaba con alas. Alas que no solo cruzarían los cielos de una nación partida por la guerra, sino que algún día desafiarían el dominio del mundo occidental en pleno corazón de la Guerra Fría. Su historia, curiosamente, no comenzó con cazas. En sus primeros años, Sukhoi trabajó bajo la tutela del legendario Andrei Tupolev, en el desarrollo de bombarderos pesados como el TB-1 y el TB-3. Pero Pavel no quería construir monstruos lentos que arrasaran ciudades desde lo alto. Quería velocidad, quería maniobrabilidad, quería diseñar depredadores del aire. Y entonces, vino la oportunidad. En 1939, justo cuando Europa se tambaleaba bajo la sombra del nazismo, el primer avión que llevaría su nombre despegó, el Su-2, un bombardero ligero diseñado para misiones tácticas de precisión. Aunque cumplió su cometido en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, pronto quedó obsoleto frente a las máquinas alemanas más veloces y armadas. Pero el Su-2 no era el destino final. Era un trampolín. La derrota parcial del Su-2 fue, en muchos sentidos, una bendición disfrazada. Porque en su fracaso, Sukhoi encontró libertad. Empezó a soñar más alto, más rápido, más agresivo. Y en esa ambición silenciosa nació un legado. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y comenzó el conflicto invisible entre dos gigantes ideológicos, la Unión Soviética y los Estados Unidos, Sukhoi ya no era un aprendiz. Era un maestro. La carrera por dominar los cielos del planeta había comenzado, y esta vez, no se trataba solo de velocidad o potencia de fuego. Se trataba de tecnología, alcance, altura, sigilo, radar, y una palabra que cambiaría el destino de la humanidad: disuasión. Los Estados Unidos tenían sus cartas, el F-86 Sabre, el B-52 Stratofortress 3, y luego, en los años venideros, joyas como el F-4 Phantom y el mítico SR-71 Blackbird. Pero la URSS, con su aparato propagandístico y su estructura jerárquica, no podía permitirse quedarse atrás. Mikoyan y Gurevich se ganaron su fama con los MiG. Pero había un segundo jugador que comenzaba a ser incómodo. Silencioso, determinado, el OKB Sukhoi. En los años 50, Sukhoi presentó al mundo el Su-7, uno de sus primeros cazabombarderos supersónicos. Equipado con el motor Lyulka al 7F1, el Su-7 podía alcanzar Mach 2 a gran altitud, y aunque tenía un diseño robusto y limpio, su rendimiento en pista era limitado. Necesitaba una pista larga, consumía combustible vorazmente y tenía poca autonomía. Pero eso no detuvo a la oficina de diseño.
porque lo que realmente buscaban no era una obra perfecta, sino una base. Y si te dijera que la verdadera intención del Su-7 no era competir con el F-100 Super Sabre, sino preparar el camino para algo mucho más letal, y si descubrieras que cada fallo en esos primeros Sukhoi no era tanto una debilidad como una excusa para innovar con más libertad, lejos de la vigilancia central del Estado. De hecho, en ese margen de ensayo y error se cultivó lo que sería uno de los pilares del diseño Sukhoi, la resistencia estructural. A diferencia de los cazas más ligeros y estilizados de Occidente, los Sukhoi serían más pesados, sí, pero también más duros, capaces de absorber daños extremos y seguir volando. Una filosofía casi brutalista: mejor sobrevivir con un ala rota que caer con elegancia. Y entonces, llegó el momento que lo cambiaría todo, el nacimiento del Su-27. Pero esa historia, la de la bestia que humillaría al F-15 en maniobras cerradas, todavía no ha comenzado. Porque antes de llegar al Su-27, hubo decisiones, fracasos, traiciones internas y rivalidades tan intensas como las que se libraban en los cielos. Hay una verdad que pocos quieren aceptar. Mientras Occidente miraba con arrogancia, creyendo que los MiG eran todo lo que Rusia tenía para ofrecer, el Okabe Sukhoi estaba cocinando en silencio el golpe más humillante que la superioridad aérea estadounidense jamás habría esperado. Y tú estás a punto de descubrirlo. En las entrañas del complejo militar soviético, donde la lealtad era una moneda volátil y el prestigio se medía en números de producción y victorias simbólicas, dos nombres comenzaron a chocar con más violencia que cualquier misil aire-aire: Mikoyan Gurevich y Sukhoi. En apariencia, ambos trabajaban para el mismo fin: proteger los cielos de la madre patria. Pero en la práctica, lo que se libraba era una guerra civil disfrazada dentro del propio aparato industrial. Una guerra por contratos, por reconocimiento, por supervivencia. Mikoyan Gurevich, conocidos simplemente como MiG, eran los hijos preferidos del régimen. Desde el éxito fulminante del MiG-15 en la Guerra de Corea, una aeronave que causó pánico entre los pilotos del F-80 y F-84, y que incluso fue capaz de derribar bombarderos B-29 con facilidad, los MiG se convirtieron en el rostro oficial del poder aéreo soviético. Eran rápidos, fáciles de producir en masa y, sobre todo, mediáticos. El Kremlin los amaba porque representaban eficiencia comunista con impacto global. Pero Pavel Sukhoi no buscaba amor. Buscaba excelencia. Mientras los MiG ganaban titulares, Sukhoi se dedicaba al trabajo ingrato: desarrollar plataformas más complejas, más pesadas, más versátiles. El Su-9, por ejemplo, un interceptor de gran altitud, fue una de sus primeras apuestas para competir directamente con los MiG. Con una velocidad máxima de Mach 2.0 y un diseño de ala delta que evocaba a los cazas franceses Dassault Mirage 3, el Su-9 podía desafiar incluso a los bombarderos estadounidenses que sobrevolaban el Ártico. Pero era ignorado por la prensa soviética. No era el favorito. ¿Puedes imaginar diseñar un avión que puede alcanzar los 2,200 km por hora y aún así ser considerado irrelevante por tus superiores? ¿Puedes imaginar que cada avance técnico que logras es visto con desconfianza porque no eres el nombre correcto dentro del sistema? Ese fue el dilema de Sukhoi. Por cada logro, había una barrera política. Por cada innovación, una reunión a puertas cerradas donde el proyecto se congelaba sin explicación. Las oficinas de diseño, conocidas como OKB, oficinas de diseño experimental, eran como reinos feudales. El apoyo del Politburó determinaba el destino de un avión más que su rendimiento en pruebas. Y ahí, Mikoyan tenía más amigos. En un momento dado, incluso se intentó limitar la producción de modelos Sukhoi por ineficiencia presupuestaria, a pesar de que estos aviones ofrecían ventajas claras sobre sus competidores. El Su-15, por ejemplo, un interceptor de defensa aérea, tenía un radar de largo alcance RP-22 Oriol-D y era capaz de portar misiles aire-aire R-98. Sin embargo, su existencia fue casi eclipsada por el ruido político a favor de los MiG-21 y MiG-23, modelos que se produjeron por miles y que terminaron siendo exportados a decenas de países. Pero aquí viene el giro. Mientras MiG reinaba en cantidad, Sukhoi comenzaba a perfeccionar la calidad. Los ingenieros de Sukhoi estaban obsesionados con algo que muchos ignoraban: la maniobrabilidad en combate cerrado. No bastaba con volar rápido. Había que sobrevivir cuando el enemigo estaba a solo unos metros. Comenzaron a experimentar con superficies de control canard, motores vectoriales,
sistemas de control fly-by-wire rudimentarios, e incluso estructuras que pudieran soportar cargas G extremas sin romperse. Y si te dijera que mientras los MiG se hacían famosos en desfiles militares, Sukhoi estaba probando cazas que giraban sobre su propio eje como si burlaran la gravedad. Y si te contara que hubo proyectos secretos, cancelados por envidia interna, que podrían haber adelantado el diseño de cazas de quinta generación décadas antes. Las tensiones entre ambos grupos alcanzaron un punto de quiebre en los años 70. Mientras el MiG-25 se hacía mundialmente famoso tras el escape de Viktor Belenko a Japón, revelando sus vulnerabilidades al mundo, en el Okabe Sukhoi se estaba gestando la venganza más elegante y despiadada jamás concebida, el desarrollo del Su-27. El Su-27 no solo superaría a todos los cazas soviéticos anteriores, sería la respuesta directa al F-15 Eagle, pero, sobre todo, sería el golpe más humillante a la supremacía interna de Mikoyan Gurevich. Era como si Sukhoi, después de años de trabajar en las sombras, dijera: ahora me toca a mí. Y vaya que lo logró, porque el Su-27 no solo estaba en desarrollo, pronto estaría volando, y cuando lo hiciera, cambiaría el equilibrio aéreo para siempre. ¿Te gustaría saber por qué Occidente comenzó a temer cada vez que un radar detectaba una firma con forma de Su-27? ¿Te atreves a descubrir por qué algunos pilotos de la OTAN aún tienen pesadillas con lo que esa bestia puede hacer en un giro cerrado? El hangar estaba en silencio. En el interior, reposaba una bestia aún dormida, una figura de líneas suaves pero imponentes, con un perfil que no era solo aerodinámico, sino desafiante. Era 1977 cuando el prototipo T-10, antecesor directo del Su-27, rompió por primera vez la gravedad y dejó claro que el equilibrio en los cielos estaba por cambiar. No solo era un nuevo avión, era una declaración de guerra silenciosa. La Unión Soviética había observado con atención la aparición del F-15 Eagle estadounidense, un caza pesado, bimotor, con radar potente y gran capacidad de combate aire-aire. Occidente lo consideraba invencible, pero la cúpula militar soviética no estaba dispuesta a aceptar esa narrativa. Necesitaban una respuesta, no un parche ni una copia, una bestia propia. Sukhoi recibió la tarea, y no era una misión menor. Debían crear un caza que igualara o superara al F-15 en todos los aspectos: velocidad, alcance, capacidad de detección, carga útil, maniobrabilidad y, sobre todo, supremacía psicológica. El desarrollo fue largo, tenso, plagado de problemas estructurales y fricciones internas. El primer prototipo del T-10 tuvo serias fallas de diseño. Era inestable, difícil de controlar y no cumplía con las especificaciones requeridas. Muchos pensaron que Mikoyan tendría el placer de ver fracasar el proyecto. Pero en el centro de diseño de Sukhoi, no se rendían. Corrigieron, rediseñaron, reinventaron cada línea del fuselaje. Y en 1981, nació el verdadero Su-27. Con una longitud de 21,9 metros, una envergadura de 14,7 metros y un peso máximo al despegue de más de 30 toneladas, el Su-27 era, en todos los sentidos, colosal. Pero lo verdaderamente asombroso no era su tamaño, sino cómo se comportaba en el aire. Impulsado por dos motores turbofan Saturn al 31F con poscombustión, el Su-27 podía alcanzar velocidades de hasta Mach 2 y 35, unos 2,500 km por hora, superar altitudes de 19,000 metros y maniobrar con una agilidad que desafiaba a cualquier otro avión de su clase. Tenía un alcance operativo de más de 3,500 kilómetros sin tanques externos, lo que le permitía patrullar fronteras lejanas o escoltar bombarderos estratégicos sin necesidad de reabastecimiento inmediato. Su radar N001 Miech podía detectar objetivos a más de 100 kilómetros de distancia, y estaba equipado con misiles aire-aire R-27 y R-73, considerados algunos de los más eficaces de su época. Pero lo que realmente convertía al Su-27 en una amenaza era su capacidad de combate cercano. Su capacidad para realizar maniobras como el famoso Cobra de Pugachev, en el que el avión se levanta de forma casi vertical en pleno vuelo, frena en seco y luego vuelve a estabilizarse sin perder control, no era un truco acrobático, sino una estrategia de combate real. En un enfrentamiento cercano, esta maniobra podía forzar a un perseguidor a sobrepasar su objetivo, dándole al Su-27 la ventaja táctica. Y si te dijera que cuando los pilotos de la OTAN vieron por primera vez esta maniobra en exhibiciones,
¿Creyeron que era físicamente imposible? ¿Y si te contara que pilotos estadounidenses que entrenaron contra variantes del Su-27 en ejercicios secretos terminaron admitiendo que no podrían ganar un dogfight si la pelea se cerraba? En los años 80 y 90, el Su-27 comenzó a expandirse como una sombra elegante y peligrosa. Se convirtió en la base para nuevas variantes como el Su-30, Su-33, versión naval, Su-34, cazabombardero pesado, y Su-35, el refinamiento casi perfecto del concepto original. Cada uno llevaba en sus alas una mejora, una evolución, pero la raíz era la misma, un equilibrio letal entre fuerza, velocidad y control. Y aunque el Su-27 no fue utilizado en combate real por Rusia en sus primeras décadas, su sola presencia obligó a Occidente a replantear doctrinas. Fuerzas aéreas de países como China, India, Vietnam y Etiopía comenzaron a adquirirlo o desarrollar sus propias variantes basadas en su diseño. En otras palabras, el Su-27 no solo venció a MiG en la carrera interna, venció también al mito de que la superioridad aérea tenía dueño exclusivo. No se trataba solo de un avión, se trataba de lo que representaba, la prueba de que incluso bajo presión política, con presupuestos limitados y sin la maquinaria mediática occidental, podían hacer un titán. Y tú aún no conoces lo mejor, porque el Su-27 fue solo el principio. Las bestias que vendrían después serían aún más inteligentes, más adaptables y más mortales. En el mundo de la aviación militar, el secreto más eficaz no siempre es el que permanece oculto, sino aquel que se oculta a plena vista. Desde el coloso Su-27, los cazas Sukhoi no solo se convirtieron en piezas centrales del arsenal ruso, sino que comenzaron a aparecer en manos de actores inesperados, en conflictos donde la diplomacia callaba y los cielos hablaban por sí solos. Es aquí donde comienza una historia paralela, incómoda, peligrosa, la de los Sukhoi que volaron bajo otras banderas. En la superficie, el Kremlin mantiene una política exterior medida, guiada por tratados y relaciones estratégicas. Pero detrás de esas puertas cerradas, Rusia ha hecho uso del poder blando y duro en simultáneo, utilizando sus aviones como moneda de cambio geopolítica. Y los Sukhoi, por su alcance, agresividad y versatilidad, se convirtieron en fichas clave en el gran tablero del poder internacional. Uno de los ejemplos más llamativos es el de India, que no solo adquirió el Su-30 MKI, sino que lo personalizó hasta convertirlo en una variante única. Equipado con aviónica israelí, francesa y rusa, el Su-30 MKI es un símbolo de cooperación entre potencias rivales. Este modelo mantiene la plataforma del Su-30, bimotor y supermaniobrable, pero le añade sistemas de guerra electrónica el /diagonal M8222, misiles aire-aire Astra de fabricación india y pantallas multifunción avanzadas. India incluso ha fabricado estos cazas bajo licencia, con la participación de Hindustan Aeronautics Limited, AL. Hasta la fecha, ha operado más de 250 unidades. Y si te dijera que estos cazas han tenido enfrentamientos directos con aviones pakistaníes en la frontera de Cachemira, y que su sola presencia puede escalar tensiones en minutos? ¿Y si supieras que cada Sukhoi en manos de India es una pieza que Rusia vigila, con más miedo que orgullo? Pero India no es el único jugador. En Venezuela, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, el país sudamericano adquirió una flota de cazas Su-30 Mk2. Estas aeronaves fueron presentadas como parte del nuevo poder disuasivo del sur, y en efecto, marcaron un antes y un después en la doctrina aérea venezolana. Con un alcance de más de 3,000 kilómetros, capacidad de combate aire-superficie y sistemas de guerra electrónica, los Sukhoi se convirtieron en símbolo de soberanía nacional, pero también en una carta geopolítica arriesgada. La compra generó reacciones inmediatas de Estados Unidos, que interpretó la adquisición como una señal de acercamiento estratégico entre Moscú y Caracas. Desde entonces, los ejercicios militares con Sukhoi en América Latina se convirtieron en una señal de advertencia silenciosa. Y no es un caso aislado. Indonesia también opera el Su-27 y el Su-30. Argelia ha adquirido más de 50 unidades. Angola los ha desplegado. Malasia usa el Su-30 MKM. Incluso Uganda y Eritrea han recibido modelos de combate, lo que plantea una pregunta inevitable. ¿Qué motiva a Rusia a transferir cazas tan avanzados a países con historias de inestabilidad política o conflictos fronterizos? ¿Y qué sucede cuando esos cazas, por entrenamiento deficiente o falta de mantenimiento, terminan en el suelo, o peor aún, en manos equivocadas? En 2011,
Por ejemplo, Libia, bajo el régimen de Gaddafi, tenía la intención de adquirir aviones Sukhoi. Aunque las entregas nunca se concretaron completamente, los planes estaban allí. Tras la caída del régimen, muchos temieron que los cazas ya negociados, o piezas de repuesto, cayeran en manos de milicias o redes terroristas. Y en conflictos reales, los Sukhoi han tenido su bautismo de fuego bajo banderas no rusas. En Etiopía, durante la guerra contra Eritrea, cazas Su-27 fueron enfrentados contra MiG-29 eritreos, en uno de los pocos duelos aire-aire modernos entre dos modelos soviéticos en manos africanas. Los pilotos etíopes, entrenados por rusos, lograron múltiples victorias, lo que consolidó la reputación del Su-27 como superior en combate cerrado. Pero esta dispersión global también tiene su sombra. Cada país que opera un Sukhoi puede modificarlo, estudiarlo, o incluso replicarlo. Hay rumores constantes, sin confirmar oficialmente, de que partes de ingeniería del Su-27 han sido analizadas por ingenieros occidentales tras accidentes o abandonos de aeronaves en zonas hostiles. ¿Te imaginas el impacto que tendría saber que los secretos del Su-27 o Su-30 han sido examinados por ojos enemigos? ¿Te atreves a pensar que un avión que debería ser un símbolo de orgullo puede convertirse en una amenaza para su creador, desde otro continente? Lo cierto es que, para bien o para mal, los Sukhoi se han convertido en armas globales. No pertenecen solo a Rusia. Ya forman parte del tejido estratégico de más de una decena de países, y con cada despegue fuera de su patria original, se abre una nueva historia, una nueva posibilidad, y a veces, una nueva catástrofe. Pero esto aún no ha terminado, porque mientras los modelos de exportación ganaban fama, en Rusia se estaba gestando algo más. Un avión que desafiaría las reglas, un bombardero disfrazado de caza, una fortaleza aérea que podía bailar en el cielo y aplastar desde el aire. La mayoría de los aviones tienen una función clara, o son cazas, diseñados para el combate aire-aire, o son bombarderos, pensados para destruir objetivos terrestres. Pero cada tanto, aparece una anomalía. Una criatura híbrida que parece desafiar las categorías y reescribir las reglas del juego. Así nació el Su-34, un avión que no debería existir, y sin embargo, existe. Su apodo entre los pilotos rusos lo dice todo, el Pato. Una alusión a su peculiar nariz achatada, pero también una ironía mortal. Porque si bien puede parecer torpe por fuera, por dentro es una máquina quirúrgicamente diseñada para matar. El Su-34 nació como una evolución lógica del Su-27. De hecho, comparten muchas características: las alas, el fuselaje principal, los motores Saturn al 31 FM1. Pero lo que lo diferencia es su propósito. Este avión no está hecho para enfrentar a otros cazas, aunque puede hacerlo sin problemas, sino para reemplazar al vetusto Su-24 como el principal bombardero táctico de la aviación rusa. Y lo hace con estilo. El primer elemento que impacta al ver un Su-34 de cerca es su cabina de dos plazas en tándem, pero no una detrás de la otra como en la mayoría de los cazas, sino lado a lado, al estilo de un jet comercial. ¿Por qué? Porque el Su-34 fue diseñado para misiones de larga duración. Puede estar en el aire durante más de 10 horas con tanques auxiliares y reabastecimiento en vuelo. Y en ese tiempo, los pilotos necesitan espacio, necesitan comodidad, necesitan incluso una pequeña área donde puedan estirarse o descansar. Literalmente, el Su-34 tiene una cabina presurizada donde los tripulantes pueden ponerse de pie. Pero no dejes que eso te engañe. El Su-34 es una bestia. Su aviónica es de última generación. Lleva un radar Leninet V004 capaz de rastrear múltiples objetivos terrestres y navales al mismo tiempo. Puede lanzar misiles aire-superficie KH-29, KH-31, KH-35, así como bombas guiadas KB-500 y KB-1500, y misiles antirradiación para destruir radares enemigos. Además, mantiene el cañón GSH-31 de 30 mm con 180 disparos, que puede ser usado con precisión incluso en maniobras evasivas. Su estructura reforzada lo hace resistente al fuego antiaéreo de corto alcance, y su cabina está blindada con una cápsula de titanio que protege a los pilotos incluso de impactos directos de metralla. ¿Cuántos aviones de combate conoces con blindaje interno? Y si te dijera que el Su-34 no solo puede destruir una columna de tanques en movimiento desde 10,000 metros de altura,
sino también evadir cazas enemigos mientras lo hace? Te sorprendería saber que hay misiones en Siria donde el Su-34 enfrentó fuego enemigo, ejecutó su bombardeo y regresó sin un rasguño, mientras otros aviones de apoyo no sobrevivieron. Durante la campaña rusa en Siria, el Su-34 fue probado en combate real, y demostró ser más que una plataforma táctica. Fue el símbolo de un nuevo enfoque de guerra, precisión quirúrgica, con autonomía estratégica. Pudo volar desde bases en Rusia hasta objetivos en el norte sirio, lanzar armamento guiado, y regresar, sin apoyo aéreo directo. Las imágenes satelitales mostraban sus blancos destruidos con una eficacia milimétrica. Además, su capacidad para operar en condiciones climáticas adversas, tanto de día como de noche, lo convierte en un enemigo formidable. Puede penetrar espacio aéreo hostil, realizar ataques de supresión de defensa aérea y regresar antes de que el enemigo siquiera comprenda lo que ocurrió. Pero hay algo más, algo que lo hace aún más desconcertante. El Su-34 está diseñado para sobrevivir en el infierno, no solo por su blindaje, sino por su redundancia. Sus sistemas duplicados de navegación, comunicación y control le permiten continuar la misión incluso tras sufrir daños severos. Es un avión que no solo puede infligir destrucción, puede resistirla y regresar para hacerlo de nuevo. ¿Imaginas lo que significa tener un avión con esta capacidad operando silenciosamente en conflictos no declarados? ¿Te das cuenta del mensaje que envía a cualquier potencia que quiera desafiar la influencia rusa en el extranjero? Pero lo más perturbador es lo que sugiere el Su-34, que Rusia ya no busca competir avión por avión. Busca crear plataformas híbridas, resistentes, autosuficientes, aviones que no necesitan pedir permiso, que pueden operar solos, durante horas, y cambiar el curso de una batalla sin disparar una sola vez contra otro caza. Y así, el Su-34 se convirtió en algo más que un avión. Se volvió una advertencia con alas. Y aún no hemos llegado al final. Porque si creíste que el Su-34 era el pináculo de la evolución Sukhoi, espera a conocer al Su-35. Un caza que puede girar dentro de su propio eje, que predice el movimiento enemigo, que no necesita ser invisible, porque es demasiado rápido para ser atrapado. A simple vista, el Su-35 es una evolución del ya temible Su-27. Pero eso es como decir que un lobo con armadura es solo un perro más fuerte. Lo que Rusia creó con el Su-35 no fue una simple mejora. Fue una declaración desafiante, casi arrogante, a toda la doctrina occidental sobre el combate aéreo moderno. Cuando se habla de cazas de superioridad aérea, la mayoría de los expertos se centran en el sigilo, cómo evitar ser visto, cómo engañar a los radares enemigos, cómo volverse invisible en el cielo. El F-22 Raptor y el F-35 Lightning II son ejemplos de esta filosofía. Diseño angular, recubrimientos absorbentes de radar, armas internas para reducir la firma. Pero Rusia tomó otro camino. El Su-35 no es invisible, porque no necesita esconderse. Y esa decisión lo cambia todo. Este avión, conocido oficialmente como Su-35S, es una máquina que grita su presencia. Tiene 21,9 metros de longitud, una envergadura de 15,3 metros y un peso máximo de despegue de 34,5 toneladas. Pero lo impresionante no está solo en sus dimensiones. Está en cómo puede bailar. El Su-35 está equipado con dos motores Saturn al 41F1S con toberas de empuje vectorial tridimensional. Eso significa que el avión puede redirigir el empuje de sus motores en cualquier dirección, permitiéndole realizar maniobras imposibles para la mayoría de cazas occidentales. Maniobras como el Kulbit, una especie de salto mortal hacia atrás en el aire, o el Cobra de Pugachev mejorada, que no solo sirve para lucirse en exhibiciones, sino que en combate cerrado puede confundir completamente los sensores de seguimiento del enemigo y forzar una pérdida de adquisición de blancos. Además, el Su-35 no necesita alas Canard como el Su-30 o el Su-34. Todo su control aerodinámico está integrado en sus superficies principales, lo que reduce su firma radar y mejora su eficiencia. ¿Te imaginas un caza tan maniobrable que puede girar sobre sí mismo mientras sigue apuntando al enemigo? ¿Y si te dijera que ningún caza occidental en servicio hoy puede replicar esas maniobras sin entrar en pérdida o romper su estructura? Pero esto no es solo agilidad. Es inteligencia. El Su-35 lleva el radar IRBIS-E, un radar de tipo PESA, Passive Electronic Iskandar Ray,
con un alcance de hasta 400 kilómetros en condiciones óptimas. Puede rastrear hasta 30 objetivos simultáneamente y atacar hasta 8 de ellos al mismo tiempo. También está equipado con un sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo, IRST, lo que le permite detectar aeronaves enemigas por su firma térmica sin necesidad de emitir ondas de radar. En otras palabras, puede ver sin ser visto. Y si se trata de armamento, el Su-35 lleva un arsenal temible. Puede cargar hasta 8 toneladas de armas, incluyendo misiles aire-aire de largo alcance R-37M, con alcance superior a 300 kilómetros, misiles aire-aire de corto alcance R-73 y misiles antibuque KH-31. También puede llevar bombas guiadas, misiles aire-tierra y el cañón interno GSH-31 de 30 milímetros que ha demostrado su eficacia una y otra vez. Su cabina está completamente digitalizada, con pantallas multifunción, HUD avanzado y un sistema de control OTAS, Hands on Throttle and Stick, que permite al piloto ejecutar todas las funciones principales sin quitar las manos de los mandos. Y aún más importante, el Su-35 integra un sistema de guerra electrónica Kivini-M, que puede interferir radares enemigos, desviar misiles guiados y proteger al caza en entornos saturados de amenazas. Puedes imaginar lo que significa tener un avión que puede esquivar un misil, hackear un radar y derribar a un enemigo, todo sin apoyo externo. Y si te contara que en simulaciones internas, el Su-35 ha logrado derribar al F-22 en combate cerrado más de una vez. Simulaciones que jamás serán reconocidas públicamente, pero que circulan en pasillos donde el acero y la estrategia se encuentran. El Su-35 no es un caza de quinta generación, pero lo roza tanto, que muchos analistas lo llaman 4.5 más y generación. ¿Por qué no es de quinta? Porque no es sigiloso, pero en todo lo demás, maniobrabilidad, radar, alcance, armamento, sistemas electrónicos, es tan avanzado que muchos lo prefieren frente al F-35, un avión que ha sido criticado por su bajo rendimiento en combate cerrado. Y hay algo más. El Su-35 está diseñado para durar. Sus componentes están reforzados para tolerar entornos extremos. Su mantenimiento, aunque complejo, es más barato que el de sus contrapartes occidentales. Y lo más importante, es operable desde pistas semipreparadas, lo que le da una flexibilidad táctica brutal en caso de conflicto real. El Su-35 no pide permiso. No necesita justificar su existencia con propaganda. Simplemente aparece, maniobra, dispara y desaparece. No porque sea invisible, sino porque nadie logra alcanzarlo. Pero esto no es el final. Porque mientras el Su-35 perfeccionaba la generación anterior, en Sukhoi ya se estaba construyendo algo más oscuro. Algo más ambicioso. Algo que no se conforma con desafiar al F-15 o al F-22. Algo que quiere marcar el inicio de una nueva era. El Su-57. Un caza furtivo ruso de verdad. Uno que combina todo lo aprendido, con todo lo que el futuro demanda. Cuando Rusia reveló por primera vez el Su-57, conocido durante su desarrollo como PAK-FA, muchos en Occidente fruncieron el ceño. No porque fuera impresionante, sino porque parecía improbable. Un caza furtivo ruso, de quinta generación, con diseño angular, tecnología stealth, aviónica avanzada y supermaniobrabilidad, desarrollado en medio de sanciones, recortes y presiones internacionales. Para algunos, era humo. Para otros, propaganda. Pero muy pocos comprendieron lo que realmente estaba ocurriendo. Rusia no estaba tratando de copiar al F-22 o al F-35. Estaba tratando de reescribir su propio futuro aéreo, a su manera. La historia del Su-57 es, en sí misma, una batalla. No solo contra las limitaciones técnicas y presupuestarias, sino contra el tiempo. Porque mientras Estados Unidos ya operaba dos cazas de quinta generación, China presentaba su J-20, y Europa planeaba sus propios proyectos, Rusia se debatía entre la necesidad de innovar y la urgencia de mantener sus viejos cazas actualizados. Y sin embargo, lo intentaron. El desarrollo comenzó a principios de los 2000 con una meta ambiciosa: crear un caza capaz de dominar tanto el combate aire-aire como las misiones aire-tierra, con capacidad furtiva, velocidad supersónica sin poscombustión, supercrucero, sensores de fusión avanzada y una maniobrabilidad que dejara obsoletos a todos sus predecesores. Una máquina que pudiera, literalmente, enfrentarse al F-22.
y vivir para contarlo. El resultado fue el Sukhoi Su-57, 20 metros de longitud, una envergadura de 14 metros, 2 motores, inicialmente al 41 F1, con planes para el nuevo Il-30, aún en pruebas, una velocidad máxima superior a Mach 2, y una autonomía cercana a los 3,500 kilómetros sin reabastecimiento. Pero lo que más impacta es su diseño. Aunque menos anguloso que el F-22, el Su-57 combina elementos stealth con superficies móviles dinámicas, toberas vectorizadas tridimensionales, compartimentos internos de armamento y una integración avanzada de sensores. Lleva radar AESA N036 Bielka, que utiliza múltiples antenas distribuidas en el fuselaje para crear un campo de detección tridimensional, y sistemas óptico-infrarrojos que le permiten identificar objetivos sin necesidad de emitir señales de radar. Además, cuenta con un sistema de guerra electrónica que muchos analistas consideran uno de los más agresivos del mundo. Puede cegar radares enemigos, alterar misiles guiados y detectar amenazas pasivas sin ser detectado. Y no hay que olvidar sus compartimentos internos. Puede portar misiles de largo alcance R-77M, misiles hipersónicos en desarrollo, e incluso bombas guiadas de precisión para misiones de penetración profunda. ¿Te imaginas un caza que pueda entrar en el espacio aéreo enemigo, destruir un sistema antiaéreo y salir sin dejar rastro? ¿Y si te dijera que el Su-57 puede enfrentarse a un F-35 y ganar en combate cercano, gracias a su maniobrabilidad sin igual? Pero el Su-57 no ha estado exento de polémica. Su desarrollo ha sido lento, tortuoso, lleno de tropiezos. El primer prototipo voló en 2010. Pero más de una década después, Rusia apenas ha entregado una docena de unidades de producción real a su fuerza aérea. Los retrasos se deben a múltiples factores: problemas con los motores, recortes presupuestarios, accidentes en pruebas, y dificultades para mantener la firma radar baja sin comprometer el rendimiento cinético del avión. Incluso India, que en un principio participaba en el desarrollo del modelo como parte del proyecto conjunto FGFA, Fifth Generation Fighter Aircraft, terminó retirándose por descontento con el progreso y la tecnología ofrecida. Eso fue un golpe, uno que casi congeló el proyecto, y sin embargo, el Su-57 sigue vivo. Ha sido desplegado, en pequeñas cantidades, en Siria para pruebas de combate y observación. Ha comenzado a participar en ejercicios de largo alcance. Y según fuentes abiertas, ya opera en misiones de entrenamiento avanzado junto a Su-35S. Rusia insiste en que su producción se acelerará en los próximos años, y que para 2028 tendrán una flota operativa más robusta. ¿Lo lograrán? No está claro, pero hay algo que nadie puede negar: el Su-57 existe. Vuela, maniobra como ningún otro, y representa el símbolo más claro de la filosofía Sukhoi. No se trata de ocultarse. Se trata de sobrevivir, golpear, adaptarse y desafiar. ¿Y si esta criatura, aún inacabada, resulta ser la base para una generación de cazas aún más avanzados? ¿Qué pasa si el Su-57 no es el final, sino el principio de un salto más radical? Porque mientras el mundo aún debate su efectividad, Sukhoi ya está preparando el próximo movimiento. Uno que pocos entienden, uno que parece una trampa o un jaque mate. Fue presentado en un escenario con luces azules, música tensa y una atmósfera más propia de una feria tecnológica que de una exposición militar. El aire se cortaba, las cámaras grababan, los analistas, con el ceño fruncido, tomaban nota, y entonces apareció, anguloso, agresivo, con la palabra checkmate pintada en inglés sobre su fuselaje mate. Así nacía el Su-75, el presunto futuro caza de quinta generación ruso de bajo costo. Un fantasma que aún no ha volado, pero que ya incomoda. ¿Por qué tanto ruido por una maqueta? Porque lo que Rusia prometía con el checkmate no era solo un nuevo avión. Era una estrategia comercial encubierta, una maniobra geopolítica, un mensaje en forma de ala delta. Si no puedes permitirte un F-35, tenemos algo para ti. El Su-75 fue revelado en 2021 en el Salón Aéreo MAX, como un monomotor furtivo, de alto rendimiento, con precio reducido, orientado a países que no pueden acceder a los cazas estadounidenses más avanzados por razones políticas o económicas. Se presentó como una plataforma modular, adaptable a las necesidades de cada cliente. Y ese fue el primer golpe sutil.
¿Qué pasaría si los países del mundo en desarrollo tuvieran acceso a un caza que, en el papel, puede hacer todo lo que hace un F-35, pero por menos de la mitad del precio? ¿Y si ese caza viene sin condiciones diplomáticas, sin exigencias de alineamiento estratégico, sin bases militares extranjeras? Según el diseño revelado, el Su-75 tendría un fuselaje angular con una entrada de aire ventral similar al F-35, un motor con tobera vectorial, basado en el IL-30 del Su-57, compartimentos internos para armas, radar AESA, y aviónica avanzada con inteligencia artificial para asistencia de vuelo y combate. Rusia aseguró que podrá alcanzar Mach 1.8, con un alcance operativo de 3,000 kilómetros, portar misiles aire-aire R-77 y R-73, y operar con una firma radar extremadamente baja. Todo esto, dijeron, por menos de $30 millones por unidad. Eso, para un país sin acceso a la OTAN, sin acuerdos con EU, y sin los miles de millones que requiere un F-35, suena como una promesa irresistible. Pero también suena como una amenaza. De inmediato, surgieron las dudas. Los críticos señalaron que el avión aún no ha volado, que los sistemas internos mostrados eran maquetas, que no hay pruebas públicas de motor ni integración real de armamento. Y lo más importante, que la economía rusa, golpeada por sanciones y una guerra de desgaste en Ucrania, quizás no pueda sostener el proyecto. Y sin embargo, ¿y si el objetivo del checkmate no es necesariamente volar pronto, sino obligar al mundo a actuar como si lo hará? ¿Y si su función real es generar presión estratégica, crear alianzas, abrir puertas a futuras ventas de Su-35 o Su-57 a quienes hoy solo pueden pagar una maqueta? Países como Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, India y Argentina han sido mencionados en rumores como potenciales compradores o socios. Incluso si el Su-75 nunca despega, su existencia ya ha movido piezas. Ha puesto nerviosos a algunos, curiosos a otros, y ha servido como plataforma de negociación global. Además, Rusia asegura que el checkmate tendrá una versión no tripulada, lo que añade una capa más de complejidad. Un caza furtivo de combate, sin piloto, con IA integrada y bajo costo. Suena a ciencia ficción, pero también sonaba así el Su-27 en su momento. Y luego, el Su-35. El Su-75 no es solo un avión. Es un acto teatral cuidadosamente calculado. Una cortina de humo con forma de ala. Y si esa cortina, en vez de ocultar un fracaso, está tapando algo que aún no podemos ver, porque en este juego de ajedrez aéreo, cada pieza tiene su propósito. Y el checkmate no necesita volar hoy, para poner en jaque al adversario mañana. Pero si crees que con esto se cierra el ciclo Sukhoi, te equivocas. Porque más allá de los prototipos, de los cazas furtivos y las ferias internacionales, hay un escenario donde todas estas máquinas muestran su verdadero rostro, el campo de batalla real. Las ferias aéreas muestran brillo, potencia y promesas. Pero el combate revela la verdad. Las estadísticas desaparecen. El marketing se desvanece. Lo que queda es acero, fuego, decisiones en segundos y supervivencia en el cielo. Es ahí donde un avión no es un modelo, sino una extensión de voluntad. Y ahí es donde los Sukhoi han comenzado a hablar con fuerza. Cuando Rusia intervino en Siria en 2015, muchos esperaban una campaña simbólica. Cirugías aéreas limitadas. Operaciones tácticas con objetivos puntuales. Pero lo que el mundo vio fue algo mucho más complejo, y mucho más inquietante. Una demostración tecnológica envuelta en fuego real. El primer despliegue incluyó Su-24, Su-25, y por supuesto, Su-30SM y Su-34. Poco tiempo después, los Su-35S llegaron a Latakia. Era la primera vez que estos cazas, considerados entre los más maniobrables del mundo, operaban en un entorno de guerra real. No era un ejercicio, no era una prueba de vuelo, era combate activo. Y funcionaron. El Su-34 se volvió el símbolo de precisión rusa en los cielos sirios. Con su capacidad para volar largas horas, identificar blancos móviles y lanzar bombas guiadas desde gran altitud, fue responsable de eliminar posiciones de artillería, depósitos de armas, convoys y centros de mando de grupos armados. Varias veces, fue grabado ejecutando ataques quirúrgicos en zonas montañosas, zonas urbanas y túneles, sin necesidad de asistencia de drones o apoyo de cazas adicionales.
Pero también hubo tensiones que casi escalan a algo más grave. En noviembre de 2015, un Su-24 ruso fue derribado por un F-16 turco tras presuntamente haber violado espacio aéreo. El incidente estremeció las relaciones diplomáticas. Pero lo que Rusia hizo en respuesta fue aún más significativo. Desplegó Su-35S, instaló sistemas S-400 y convirtió la base aérea en un bastión. Desde entonces, ningún avión turco volvió a acercarse a menos de 40 kilómetros. ¿Puedes imaginar el mensaje silencioso de enviar uno de los cazas más avanzados del mundo, solo para vigilar una frontera? ¿Y si te dijera que esa presencia, por sí sola, cambió la conducta de toda una región aérea? Pero la guerra más reciente y más brutal para los Sukhoi ha sido otra, Ucrania. En febrero de 2022, la invasión rusa marcó el inicio de un conflicto donde cada tipo de aeronave ha sido puesto a prueba. Aquí, los Su-30, Su-34 y Su-35 se han usado extensamente para ataques de largo alcance, supresión de defensa aérea y combate aire-aire ocasional. El Su-34, en particular, ha sido el caballo de batalla. Misiones nocturnas, lanzamiento de misiles Kh-59, vuelos a baja altitud sobre zonas densamente defendidas. Ha sido golpeado, sí. Varias unidades han sido derribadas, pero ha demostrado una resistencia superior, a menudo logrando regresar con sistemas dañados, alas perforadas y electrónica colapsada. El Su-35 ha sido más reservado, operando como escolta y caza de superioridad aérea. Su radar IRBIS ha permitido detectar lanzamientos de misiles antiaéreos desde distancias lejanas, y su empuje vectorial le da una ventaja táctica para evadir, reubicar y disparar. En más de una ocasión, ha ejecutado combates más allá del alcance visual, utilizando misiles R-77 con enlaces de datos en tiempo real. Pero aquí es donde la guerra muestra su rostro más crudo. La realidad es que ningún caza, por avanzado que sea, es invulnerable en un entorno saturado de drones, manpads y radares activos. Y sin embargo, los Sukhoi están resistiendo. Están evolucionando. En cada vuelo, están acumulando datos. Y esos datos están transformando las nuevas generaciones de cazas rusos en máquinas aún más adaptadas a la guerra híbrida moderna. Y hay un detalle aún más importante. El conflicto en Ucrania ha revelado una estrategia paralela: el uso de Sukhoi como plataforma de disuasión nuclear táctica. Aunque no han sido utilizados con ese fin, algunos modelos, especialmente Su-34 y Su-35, tienen la capacidad de portar misiles con capacidad nuclear, y su mera presencia en regiones fronterizas con la OTAN ha sido interpretada como un mensaje velado. El mensaje es claro: si el conflicto escala, nosotros también podemos escalar. El Su-34 no es solo un bombardero. El Su-35 no es solo un caza. En el tablero geopolítico actual, son piezas de presión. Y todo esto está ocurriendo mientras el Su-57 comienza a integrarse. Se han reportado misiones en Ucrania donde el Su-57 ha operado a gran altitud, utilizando sensores pasivos y lanzando misiles de largo alcance sin ser detectado directamente. Si esto se confirma, será el inicio de su validación operativa, no en ferias, sino en sangre y acero. ¿Imaginas lo que representa esto para las doctrinas de combate aéreo del futuro? ¿Te das cuenta de que mientras unos debaten si estos cazas están a la altura, ellos ya están modificando el terreno en conflictos reales? Pero no se trata solo de tecnología. Detrás de cada Sukhoi desplegado hay una historia humana. Un piloto que sabe que un error lo convierte en humo. Una tripulación de tierra que arma, revisa y lanza estas bestias bajo fuego cruzado. Una guerra no contada que no aparece en titulares, pero que decide quién controla el cielo. Y aquí es donde se cierra el círculo. Porque ahora sabes cómo empezó todo. Sabes quién fue Sukhoi. Sabes por qué sus cazas fueron despreciados, cómo pelearon contra su propio país para existir, y cómo hoy dominan la narrativa aérea de un imperio. Pero aún queda una última verdad por revelar. Una que no se mide en kilómetros por hora, ni en tonelaje, ni en ángulos de ataque. Una que responde a la pregunta que muchos han evitado hacer. La historia de los cazas Sukhoi no termina en una pista de aterrizaje, ni en una explosión, ni siquiera en un tratado firmado en una cumbre internacional. Termina, y a la vez comienza, en un lugar mucho más profundo, en la idea de que la guerra aérea ya no es solo una cuestión de superioridad técnica, sino de identidad nacional, de poder simbólico
de sobrevivencia geopolítica. Desde los primeros experimentos del Su-2 en la Segunda Guerra Mundial hasta la sombra temida del Su-57 en los cielos actuales, Sukhoi ha recorrido un camino que no fue recto, ni glorioso, ni siempre visible. Fue un camino tallado en silencio, con fracasos internos, rivalidades políticas, traiciones técnicas y decisiones que, de haberse tomado con un grado menos de audacia, habrían enterrado el proyecto para siempre. Pero no fue así. El legado de Sukhoi no está en un solo modelo, ni siquiera en una sola victoria. Está en la capacidad de persistir, incluso cuando todo el sistema parecía inclinarse en su contra. Está en diseñar cazas que vuelan como cuchillas entre misiles, en construir cabinas que pueden resistir un impacto directo, en crear un Su-35 que no necesita esconderse, porque domina, en diseñar un Su-57 que, aunque imperfecto, muestra al mundo que Rusia todavía puede producir fantasmas de combate. Más allá de sus especificaciones técnicas, los cazas Sukhoi representan una filosofía: no hay que ser invisible para ser letal. Mientras Occidente se concentra en borrar su firma del radar, Sukhoi se perfecciona para resistir el impacto, contraatacar y seguir volando. Es una visión menos elegante, pero brutalmente efectiva. Más que diseño, es psicología. Más que velocidad, es mensaje. ¿Te das cuenta ahora de lo que significa ver despegar un Sukhoi? No es solo una demostración de ingeniería. Es una advertencia, una declaración de que aún hay naciones dispuestas a desafiar el orden establecido, desde el aire. Y lo más inquietante es que el futuro no está definido. Rusia sigue desarrollando drones de combate basados en tecnología Sukhoi. El Su-57 ya se está integrando con el dron Okhotnik B, una ala voladora no tripulada diseñada para atacar de forma autónoma. El Su-75, aunque aún no ha volado, ya ha alterado las líneas de conversación en la industria militar global. Nuevas alianzas están en marcha. Nuevos simuladores de IA están siendo implementados para los pilotos de estas máquinas. En un mundo donde la guerra se vuelve más digital, más asimétrica, más rápida, Sukhoi todavía apuesta por la presencia física poderosa, por la disuasión visible, por el rugido. Y eso, guste o no, sigue funcionando. Entonces, cuando escuches hablar del Su-30, del Su-34, del Su-35 o del Su-57, ya no los verás como simples números o modelos. Los verás como capítulos de una historia que se niega a terminar, como respuestas con alas a preguntas que aún no se han hecho. Porque si algo ha dejado claro esta travesía, es que Sukhoi no construye cazas. Construye símbolos. Símbolos de lo que un país está dispuesto a hacer, para no arrodillarse. Y eso, en tiempos como estos, puede ser más poderoso que cualquier misil. Gracias por acompañarnos en este viaje. Y recuerda, la próxima vez que mires al cielo, no asumas que lo que vuela ahí arriba quiere ser visto.